Un periodista en Tokio escribía columnas para un periódico nazi mientras entregaba secretos al Kremlin. Un catalán obsesionado con la guerra fingía ser espía del Reich desde un modesto departamento en Londres. Un playboy serbio viajaba entre burdeles y embajadas, filtrando información a los británicos y advirtiendo sobre un ataque inminente en el Pacífico. No llevaban uniformes ni cruzaban trincheras, pero sus acciones pesaron tanto como una división blindada. Richard Sorge, Juan Pujol Garbo y Duško Popov fueron los hombres invisibles de la Segunda Guerra Mundial. Actuaron en silencio, operando entre mentiras y poniendo en riesgo sus vidas por una verdad que a veces nadie quiso escuchar. Uno salvó el desembarco de Normandía con un engaño maestro. Otro intentó prevenir Pearl Harbor. Y el tercero vio cómo su alerta ignorada abría las puertas del infierno en el frente oriental. Esta es la historia de 3 espías que jugaron con el destino del mundo. Tokio, años 30. En las calles hervía la tensión de un imperio que crecía con hambre de conquista. En sus bares y redacciones, entre diplomáticos y militares, se movía un hombre con cojera, mirada afilada y sonrisa embaucadora. Era corresponsal del diario Frankfurter Zeitung, miembro del partido nazi y confidente del embajador alemán en Japón. Pero todo esto era una máscara. Su nombre era Richard Sorge y espiaba para la Unión Soviética. Stalin was very interested in having spies in Japan because the Japanese military made it very clear that the Soviet Union was enemy number 1. Richard Sorge nació en 1895, hijo de un ingeniero alemán y una madre rusa. En 1914 se ofreció como voluntario para luchar por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en una batalla, una esquirla le destrozó la pierna derecha, pero le dejó algo más profundo que una herida: el desprecio por el nacionalismo que había empujado a su país al desastre. De regreso en Berlín, se volcó al comunismo y en 1919 ingresó al Partido Comunista de Alemania. Su activismo lo puso en la mira de la policía. Y así fue como Moscú se convirtió en su escape y también en su nuevo hogar. En la capital soviética se formó como agente del Komintern y luego del GRU, la inteligencia militar. Sorge tenía un don único. Sabía escuchar, callar y fingir con maestría. En 1930 fue enviado a Shanghái, donde presenció la invasión japonesa a Manchuria y la expansión del Imperio Nipón. De allí, en 1933, pasó a su destino final, Japón. Se instaló en Tokio bajo la cobertura de un periodista alemán. Era la fachada perfecta. En medio de un sistema que perseguía a cualquiera con potencial de espía, nadie sospechaba del corresponsal cojo que escribía para medios nazis y brindaba con oficiales del eje. In Japan, there was an extremely strong defense against spies. They never let the workers at the Soviet embassy out of their sight. The whole Russian colony was under constant surveillance. We needed information, and we needed it immediately. The only way out was to fall back on foreign agents that one didn't have to train. But Stalin did not trust foreigners. Bajo el manto de sospechas del líder soviético, el mayor golpe de Sorge fue ganarse la confianza del embajador alemán Eugen Ott. Este lo consideraba un amigo íntimo y no solo lo dejó entrar en su círculo, sino que muchas veces delegó en él la redacción de informes confidenciales para Berlín. El espía lo sabía todo
y cada información que obtenía la enviaba cifrada a Moscú. En 1934 se afilió oficialmente al Partido Nacional Socialista. Así nadie dudó de su lealtad. Pero mientras brindaba con altos mandos del Reich, construía una red de espionaje bajo el nombre clave de Ramsay, infiltrando operativos soviéticos en todos los niveles, desde el gobierno japonés hasta la embajada alemana. It is the bar of the Imperial Hotel in the immediate vicinity of the Imperial Palace, and it was the central meeting place for both the German community and others. In the end, the information that Zorge became so famous for procuring certainly came from German sources, but especially from government sources. It is actually an international meeting place. The various media representatives from around the globe meet there. Diplomats, business leaders, business representatives. It was the kind of place where you could gather relevant information, engage in harmless conversation, background talks. Inmersa en lo más profundo de la guerra, en 1941 la red de Zorge logró un hallazgo crucial. Alemania planeaba romper el pacto de no agresión e invadir la Unión Soviética. Con urgencia transmitió el mensaje a Moscú, afirmando que la Wehrmacht cruzaría la frontera el 20 de junio. No obstante, Stalin, empecinado en su propia lectura de la situación, lo desestimó por completo. The information was only as good as it was useful, and the Soviet intelligence agencies were very, very weak in this sense, because they performed almost no analysis. Instead, the information was simply reported directly to the top. Stalin receives corroborating reports from other spies, but he does not believe that Hitler will open a war on two fronts and disregards all of the warnings. Finalmente, el 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. Zorge se había equivocado por solo 2 días. Millones de soldados alemanes cruzaron el este y la Unión Soviética ardió. Pero Zorge no solo predijo la invasión. En octubre de ese mismo año informó que Japón no abriría un segundo frente en Siberia pese al pacto con Alemania. Esto permitió a Stalin trasladar divisiones enteras desde el lejano oriente al frente occidental. Esas tropas resistieron en Moscú y evitaron el colapso en el peor invierno de la guerra. Este dato salvó a la Unión Soviética. Y fue entonces que, con la satisfacción del deber cumplido, Zorge cayó. Shortly before his arrest, he believed he had accomplished his mission in Tokyo. He had reported the most important things: the German attack on the Soviet Union, and that the Japanese would not attack the Soviet Union. And he had asked to be recalled because the last decade in which he had been a spy was so stressful that he simply needed peace and quiet. La Kempeitai, la temida policía militar japonesa, lo arrestó el 18 de octubre de 1941. En los interrogatorios confesó, no por debilidad, sino por cálculo. Ofreció a los japoneses un informe completo de sus actividades, convencido de que podrían intercambiarlo con Moscú por prisioneros de guerra. Pero se equivocó. Stalin no admitió conocerlo. Para el Kremlin, Zorge era un fantasma, y los fantasmas ya están muertos. Así Zorge pasó 3 años en prisión. Nunca renegó de su causa. Jamás delató a su red. Y el 7 de noviembre de 1944 fue ejecutado en la horca. Я готов. Richard Zorge fue enterrado sin nombre en una fosa común de la prisión de Sugamo, olvidado por quienes lo enviaron. El reconocimiento llegó recién en los años 60, cuando Moscú lo llamó héroe de la patria. Winston Churchill llegó a decir que había sido el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial.
Tal vez nunca tuvo una medalla ni un recibimiento triunfal, pero desde las sombras hizo temblar imperios. Juan Pujol García, mejor conocido como el hombre que terminó engañando al Tercer Reich con una red de espías que jamás existió. No disparó un solo tiro en la Segunda Guerra Mundial, pero su talento para la mentira salvó miles de vidas en Normandía. Su nombre en clave fue Garbo, y su mejor actuación fue hacerle creer a Hitler que el infierno aliado venía por otro lado. Juan Pujol García no era espía ni militar, ni siquiera hablaba inglés. Pero en 1939, cuando Alemania invadió Polonia, algo cambió en él. Había combatido en la guerra civil, primero con los republicanos, luego con los franquistas, y de ambos lados salió desilusionado. Odiaba los extremos, el totalitarismo y la brutalidad. Por eso, cuando el nazismo se alzó en Europa, sintió que debía hacer algo. No por una patria, sino por sus principios. Bueno, yo creo que él está muy influido por su experiencia en la Guerra Civil Española. Es una experiencia que le marca, él tiene un sentido muy pacifista de lo que es la experiencia que estaba vital que estaba viviendo en ese momento, y es por ello que bueno, pues se dedica a su misión y su objetivo en la vida en aras de la defensa de la democracia. Yo creo que esa es la idea o el ideal que le hizo tener éxito. Pujol García intentó ofrecerse al servicio de inteligencia británico, pero lo rechazaron. Un español sin entrenamiento, sin contactos y sin idioma no servía. O eso creían. Él no se dio por vencido. Por sus propios medios, decidió infiltrarse solo en el campo enemigo. Burló a la Abwehr, la inteligencia nazi, y les hizo creer que era un ferviente partidario del Reich. Luego les ofreció trabajar como espía desde Lisboa. Inventó contactos, documentos falsos, movimientos militares simulados y creó una red imaginaria de 27 agentes que supuestamente le enviaban informes desde toda Europa. Cada uno con su historia, su estilo, su zona de cobertura. Pero en realidad, ninguno existía. Es capaz de inventar una historia de cada uno de estos personajes, desde un marinero venezolano que estaba operando en uno de los puertos ingleses, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su propia historia. Los alemanes lo adoraban. Lo llamaron Alaric, mientras que a su red la nombraron como Arabel. Le enviaban dinero, instrucciones, códigos. Él les respondía con datos verosímiles, cuidadosamente diseñados. A veces ciertos, a veces inútiles, pero siempre convincentes. Su mayor talento era la narrativa. No decía lo que quería el enemigo, decía justo lo que el enemigo esperaba oír. Eventualmente el Mi-5 británico, que lo venía observando con cautela, decidió reclutarlo. Lo trasladaron a Londres en 1942 y le dieron un nuevo nombre clave: Garbo. Su capacidad actoral, su mente estratégica, su dedicación a la mentira útil lo convertían en una joya sin igual. Desde la capital británica comenzó a enviar desinformación masiva a los nazis. Y estos nunca sospecharon. Había aspectos de su caso que el propio Garbo no conocía o no entendía. Por ejemplo, sus mensajes fueron usados para descifrar el sistema de encriptado alemán. Sus mensajes eran transmitidos de Madrid a Berlín a través de una máquina de cifrado Enigma. Y como los británicos ya tenían el texto del mensaje original, podían reconstruir el código de cifrado. Sin embargo, su obra maestra llegó en 1944.
se planeaba la mayor operación militar anfibia de la historia, el desembarco de Normandía. Los aliados sabían que la clave del éxito era el engaño. Y ahí entró Garbo. Su tarea era convencer a Hitler de que la invasión no sería en Normandía, sino en Paso de Calais, a casi 300 kilómetros de distancia. Garbo envió informes, supuestas conversaciones interceptadas, hasta cartas falsas que filtraban el plan. Y el Führer mordió el anzuelo. Era el momento en el que la primera división SS Panzer, que estaba estacionada en la frontera entre Francia y Bélgica esperando un ataque en el Paso de Calais, empezó a moverse. La habían desplegado para contraatacar en Normandía. Habría sido un desastre para los aliados. Pero les llegó un mensaje del cuartel general de Hitler para que regresaran con los tanques a donde se encontraban hasta el momento del Paso de Calais. Incluso cuando las tropas aliadas ya estaban desembarcando en las playas normandas el 6 de junio de 1944, los alemanes seguían creyendo que era una distracción. Hitler mantuvo sus divisiones más poderosas lejos del verdadero frente durante semanas, esperando un ataque que nunca llegaría. Dicha confusión fue decisiva, ya que permitió a los aliados consolidar sus posiciones, avanzar tierra adentro y liberar Francia. Fue una de las grandes campañas de manipulación de todos los tiempos, ya que generó un elemento de sorpresa en torno al desembarco que permitió establecer la cabeza de puente en Normandía. Probablemente sea el mejor ejemplo de la operación de engaño estratégico más exitosa de toda la guerra. Cuando terminó la guerra, Garbo era un fantasma. Los nazis lo habían condecorado. Los británicos lo habían protegido. Nadie sabía su verdadero nombre. Muchos creían que había muerto. Y a él le sirvió. Falsificó su muerte en Angola y se exilió en Venezuela. Vivió con humildad, en el anonimato, lejos de los reflectores y los libros de historia. Recién en los años 80 su historia salió a la luz. Fue condecorado por el Reino Unido y visitó Normandía, donde veteranos le agradecieron por haberle salvado la vida. Pujol lloró. No era un héroe tradicional. No había cargado con fusiles ni comandado batallones, pero su arma fue la palabra y su campo de batalla, la mente del enemigo. El 10 de octubre de 1988 murió en Caracas a los 74 años. No obstante, su legado sigue vivo en los manuales de inteligencia y en cada relato sobre la mayor farsa jamás contada en una guerra real. Su tumba está en Choroní, frente a las playas idílicas del Caribe venezolano, en las que paseaba como un hombre anónimo y cerca del pequeño hotel que creó allí, donde ya hay una placa que dice: aquí estuvo el mayor espía de la historia. Dusan Dushko-Popov vestía trajes impecables, apostaba sumas escandalosas en los casinos y coleccionaba amantes con la misma facilidad con la que cambiaba de pasaporte. En apariencia era un hombre encantador, rico, inconsecuente. Pero bajo esa fachada se movía uno de los espías más efectivos y audaces del siglo XX. Y el mundo lo conocería por su apodo Triciclo. Los nazis pensaban que trabajaba para ellos. Los británicos sabían que era un hombre suyo. Y Yugoslavia también recibía sus reportes. Triple agente, triple vida. Y quizás una advertencia que pudo haber cambiado la historia. Nació en Serbia en 1912 en el seno de una familia acomodada. Estudió Derecho en Europa, dominaba varios idiomas y no tardó en convertirse en una figura reconocida en los círculos diplomáticos y sociales del continente.
Su carisma era irresistible. Fue reclutado por la Abwehr del Tercer Reich. Los alemanes lo consideraban un activo valioso y le asignaron el nombre en clave Iván. Pero no sabían que Popov, desde el primer momento, odiaba todo lo que representaba el nazismo. Antes de aceptar cualquier misión alemana, se acercó a los británicos del Mi-5. Su oferta fue trabajar como agente doble, y Londres aceptó. As Dushko got more and more confident, and as he began to win the confidence of his German handlers, they were more and more interested in using him more extensively. And they decided that they would send him to London, where they had a very small network of spies, but they thought somebody like Dushko could build up a larger network. And the first process in that was a stop-off in Lisbon. A partir de entonces, Popov se convirtió en una pieza clave del sistema de desinformación aliado. Con información cuidadosamente filtrada, alimentaba a los alemanes con datos erróneos sobre planes militares, movimientos de tropas y armamento británico. A la vez transmitía detalles vitales al Mi-5 y colaboraba con los servicios secretos yugoslavos. Todo mientras mantenía una vida pública de lujo, mujeres, alcohol y velocidad. Era una cobertura perfecta. Nadie imagina a un espía ganando fortunas en la ruleta o escapando de una fiesta con una actriz sueca bajo el brazo. Pero su momento más importante llegó en 1941. La Abwehr le encomendó una misión en Estados Unidos. Debía establecer contactos y enviar un cuestionario cifrado, aparentemente de origen japonés, con preguntas sobre instalaciones militares estadounidenses en Hawái. Germans decided to send me to the United States to organize similar spy nets. And they have given me a lot of questionnaires, the position of the ships, where they are harbored, the oil field, oil reserves, ammunition depots, and everything, objects for immediate bombing, and all centered on Pearl Harbor. Popov comprendió la gravedad del documento. Viajó a Nueva York con el mensaje y solicitó de inmediato una reunión con el FBI. Se presentó ante el director J. Edgar Hoover con toda la información, los nombres y las advertencias. Pero Hoover no le creyó. Desconfiaba de su estilo de vida, lo consideraba frívolo, indigno de un verdadero patriota. Según algunos testimonios, más que los papeles, lo escandalizó la forma en que Popov hablaba de sus mujeres. Así el jefe del FBI ignoró la advertencia. Hoover told him to leave his office, but Popov refused. He lit a cigarette and began a spirited defense of his position, describing the microdot questionnaire, and warned him of the plot to attack Pearl Harbor. Hoover accused him of being a German agent, saying, "You're begging for information to sell to your German friends so you can make money and be a playboy." Menos de 4 meses después, el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor. Más de 2.400 estadounidenses murieron. Y Dushko Popov, el espía que pudo haber evitado la tragedia, se convirtió en una voz ahogada por el orgullo y la ceguera de los poderosos. Popov siguió activo hasta el final de la guerra. Sus informes ayudaron a desinformar a los nazis y proteger operaciones clave de los aliados. Y aunque jamás fue una figura pública, su estilo de vida excéntrico no pasó desapercibido. Popov no se jactaba de sus hazañas. Vivió sin buscar reconocimientos, sin memorias publicadas y sin medallas en la solapa. Murió en 1981 en la Costa Azul, lejos del ruido y de los secretos que alguna vez le dieron forma a la guerra más grande de la historia.
No ganaron medallas ni lideraron ejércitos, pero sin ellos muchas batallas podrían haberse perdido. Sorge, Garbo y Popov lucharon en la guerra más silenciosa y peligrosa, la del engaño. Operaron entre mentiras, códigos y traiciones, y cuando hablaron, el destino del mundo dependía de que alguien los escuchara. No siempre lo consiguieron, pero cuando fue así, cambiaron la historia. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.